buenas tardes, y que este es el grupo Amigos de las Tertulias de Barcelona. Bueno, el tema de hoy es sencillo, no lo he planteado en plan de clases sociales, sino lo he planteado en un replanteamiento histórico desde el principio del Homo habilis, digamos, hasta nuestros días. Pero es una exposición breve y muy breve sobre cada etapa histórica del mundo del trabajo. Bueno, empiezo el tema. Se titula Historia social del trabajo. Nuestra especie fue habilis antes que sapiens. La posición erguida permitió que sus extremidades superiores, las del Homo, especialmente las manos, adquirieran destrezas que les permitieron la supervivencia básica, pulido de piedra, caza y recolección. Las destrezas manuales perfeccionaron las conexiones neuronales. Surge así la creatividad y la asociación de ideas y forma de resolver problemas, es decir, surge la inteligencia. Surge el Homo sapiens, que ya estuvimos cuando hablamos de la prehistoria, pues salió a relucir el Homo sapiens. Un ejemplo de resolución de problemas. Por ejemplo, los prehistóricos llegó un momento que tenían frío y necesitaban vestirse. Entonces, con la asociación de ideas, observaron que con el hueso delgado de un animal, pues podrían, haciéndole un agujero al principio, podrían utilizarle como aguja para coser. Es decir, pulían primero las pieles con una piedra, después crearon la aguja y con una fibra vegetal la utilizaron para coser. Podríamos decir que así empezó el oficio de corte y confección. En la prehistoria surgen, según los paleontólogos, las mujeres se especializaron en la recolección y los hombres en la caza. Pero esto no está muy demostrado. Es posible que algunos hombres también recolectaran y algunas mujeres también cazaran. En la recolección había que estar bastante atento. Había que distinguir entre lo comestible y lo venenoso. Y en la caza se necesitaba buena vista, sobre todo cuando se cazaba más tarde con arco, porque hasta llegar al arco, y el arco ya es una herramienta, entonces ya pasaron unos cuantos miles de años. De la recolección vegetal se inicia más tarde la herboristería y el curanderismo, que son un tipo de actividad, en algunos casos profesional, pero que en aquella época el curandero no cobraba sueldo. A lo mejor le daban algún producto del grupo y con ello iba viviendo. Y el curandero es el anticipo del médico, que también es una profesión. Con la llegada de los metales, los trabajos se hicieron más técnicos. El minero hacía el trabajo duro al extraerlo y los forjadores lo fundían. Fueron los inicios de la metalúrgica. Los orfebres, que ya existían en aquella época, diseñaban joyas para las élites de la época. ¿Quiénes eran las élites de la época? Nos podemos ir a los grupos, digamos a la civilización egipcia, que ya tenía sus clases dominantes. Y seguramente todos habéis visto en algunos restos o fotografías del arte egipcio que allí había una complejidad artesanal en la formación de todo, de objetos y de pinturas, y sobre todo al final de la construcción de las pirámides. O sea que ya las élites ya exigían o pedían para su lujo y su exhibición, digamos, joyas. En el mundo egipcio, en la civilización egipcia, el oro se utilizaba bastante. Respecto a las pirámides, lo de la construcción de las pirámides, que suponemos que necesitaron una mano de obra ingente a la que había que alimentar, pagar, no todos eran esclavos, y cobijar. Entonces eso ya necesitaba una logística profesional, una logística también de intendencia,
que no todos, dentro de los constructores de pirámides, por lo que yo he leído, ya había ciertas calificaciones profesionales. No todos eran obreros que iban allí arrastrando las piedras, que por cierto, los obreros se localizaban en los pueblos limítrofes y generalmente la construcción de las pirámides se iniciaban y se paraban según las subidas y bajadas del Nilo. Entonces, porque cuando el Nilo bajaba, me parece, o subía, los agricultores, pues no, los campesinos no podían trabajar los campos. Entonces se utilizaban un poco para la construcción de las pirámides. Todo esto lo organizaban los sacerdotes del templo. Los sacerdotes siempre aparecen en la historia y siempre se los considera una clase social parasitaria. ¿Por qué digo parasitaria? Porque generalmente los sacerdotes viven de lo que trabajan los demás y también viven del culto, claro, de las donaciones que los creyentes dan al templo. Sin embargo, en Egipto solamente había un tipo de sacerdotes que se dedicaban a la liturgia. Los otros pues se dedicaban a la organización de almacenaje de cosechas. Los templos eran almacenes de cosechas y entonces se distribuían después en el pueblo. A los sacerdotes les ayudaban los escribas. Los escribas eran la burocracia antigua. Los escribas eran de los pocos que sabían leer y escribir. Eran los oficinistas de la antigüedad. Otro oficio que nos sorprende en lo que trabajaban de Egipto es los que trabajaban en las casas de la muerte. Los embalsamadores fueron los primeros en conocer a fondo la anatomía humana. Ahora su trabajo no se consideraría, en aquella época tampoco se consideraba de prestigio social, porque tocar los cadáveres se consideraba impuro. Salvando las distancias, los podemos comparar hoy, salvando las distancias, con los empleados actuales de pompas fúnebres. Los griegos han pasado en la historia como sociedad esclavista, aunque no todos los griegos se podían permitir esclavos. El pueblo trabajador, digamos, los pobres, a los esclavos los consideraba competencia, porque hacían un trabajo que no era asalariado, pero tenían la seguridad de tener casa, cobijo y vestido. Sin embargo, los griegos que tenían que trabajar, pues se tenían que buscar la vida, se tenían que buscar la vivienda, tenían que pagarse el vestido, la comida, y digamos que les eran la competencia. También hubo en Grecia trabajadores extranjeros, que ellos les llamaban los metecos, se llaman metecos. La palabra ocio la inventaron los filósofos griegos. Eran élites intelectuales que elucubraban sobre múltiples cuestiones de la vida. Trabajar con las manos lo consideraban indigno. Al trabajo en griego se le denominaba pono, que se traduce en pena o castigo. En la época griega es donde nace la figura del intelectual, que ellos denominaban sabio. El intelectual es más de pensamiento que de acción. Los griegos tenían sus academias, en donde sabios daban sus casos magistrales. Estos maestros itinerantes de prestigio recorrían la Confederación griega. También aparece, serían los equivalentes a los catedráticos actuales. En Grecia nació la figura del pedagogo, el maestro. En el arte, los griegos no lo consideraban un oficio, porque había muy pocas personas que realmente, eran artesanos los que se dedicaban un poco a la escultura. Solo que algunos sobresalieron, por ejemplo Fidias, que hacía grandes esculturas todas muy bellas. Si alguno ha ido a un museo, el británico, a Grecia, habrá visto que las esculturas griegas, por su belleza y armonía, no han sido superadas. Los romanos no superaron esta belleza de los griegos, tampoco su filosofía de pensamiento, pero consiguieron otros logros, como la logística de conexiones terrestres y marítimas, la logística de distribución, y para ello necesitaban mano de obra de diversas cualificaciones. Ya ellos, los romanos, iniciaron listas
de cualificaciones profesionales. La sociedad romana estaba dividida entre patricios, que eran militares que habían ganado batallas, los senadores, que eran los políticos democráticos, entre comillas, de la época, y los oligarcas. En Grecia ya existió la oligarquía. Los oligarcas eran los que, digamos, los dueños del cotarro en la época, y eran los que eran, digamos, los más ricos, y eran grupos de presión. Y todos los demás eran plebeyos. Es decir, que los que no eran oligarcas o patricios eran plebeyos. ¿Cuál fue la profesión que más estatus social tenía en Roma? La profesión de abogado. Era una de las profesiones con más relevancia, la de abogado. Un abogado tenía que conocer el arte de la oratoria y saber defender en un litigio una cosa y la contraria. Por eso el derecho romano ha tenido tanta importancia a lo largo de la historia en Europa. A la caída del Imperio Romano surgen los feudos, territorios gobernados por guerreros a los que los reyes les ofrecieron tierras. Los castillos se los construyeron después los señores feudales. Le concedieron tierras primero porque la Europa en aquella época estaba medio despoblada. Y en esas tierras le dieron capacidad de gobierno y tenían a su servicio los denominados siervos. Los siervos eran semiesclavos, estaban al servicio del señor feudal para todo lo que quisiera mandar. La ventaja es que el señor feudal tenía la obligación de defenderlos en caso de que otros señores feudales o bandidos, vándalos que les atacasen, pues tenía la obligación de defenderlos. Los que podían huían a los pequeños burgos, islotes de libertad profesional y de comercio. En los burgos surgieron los gremios, asociaciones de artesanos y trabajadores de un mismo oficio. Estaban regulados y trabajaban para sus clientes. Las tres categorías de los gremios eran aprendiz, oficial y maestro, y tenían que pasar por diversos exámenes para ir subiendo de categoría. El problema de los gremios es que eran endogámicos. Y como empezaba por una, empresa familiar, a veces era muy difícil pasar de oficial a maestro de gremio, aunque estuvieras capacitado, porque los hijos del maestro del gremio, porque eran gremios, pero que había varios del mismo, un carpintero podía, la calle de los carpinteros, vamos a suponer, la calle de los joyeros, eran calles que se dedicaban específicamente a un oficio determinado. O sea, que eran endogámicos en ese sentido. Una derivación de los gremios han sido las cofradías. Seguramente todos vemos que en Semana Santa salen los cofrades a llevar al Cristo o a la Virgen. Pues todas esas cofradías son restos de los antiguos gremios. Y tuvieron la costumbre los gremios de poner de patrón a un santo o a una virgen. Entonces estaban bastante relacionados un poco con la religión. Y las cofradías un poco derivaron un poco en la cuestión religiosa. Ahora existen todavía las cofradías de pescadores. Los principales clientes de los gremios eran la burguesía comercial, que tenía dinero para gastar. El comerciante podía ser pequeño tendero o dedicarse a la importación-exportación. Es el pequeño inicio del capitalismo mercantil. Los nuevos inventos van dejando en la cuneta viejos oficios. Los gremios van desapareciendo poco a poco. Me he olvidado de decir que uno de los gremios más importantes de la Edad Media fueron los masones, los constructores de catedrales, que eran también trabajadores itinerantes que iban por los burgos para construir para quien les necesitara, pero que en principio construían edificios públicos y principalmente catedrales, y la logia era su taller. Después de esta cuestión de los gremios aparece, el telar, se desarrolla la primera revolución industrial en Inglaterra y aparece el telar manual. Este telar manual, un comerciante, que llevaba la mercancía, los hilos para tejer, los llevaba a los domicilios y desde los domicilios pues se tejían.
y luego cuando el tejido estaba acabado, venía el comerciante, se los llevaba y lo vendía. La problemática que surgió es con el invento del telar mecánico. El telar mecánico era muy caro y necesitaba unas inversiones económicas. Se instaló en naves industriales que se convirtieron en fábricas. Los industriales necesitaban mano de obra sin mucha cualificación. Emplearon a niños, mujeres y hombres en pésimas condiciones laborables y trabajando hasta 15 horas. En ese contexto aparecen los ludistas, grupo de inconformistas que intuyen el peligro de las máquinas en la extinción de los puestos de trabajo, por lo cual destruyen telares mecánicos, son encarcelados y algunos ejecutados. La revolución industrial se inicia con los telares y continúa con la invención de la máquina de vapor. Es la época del proletariado, gente con muchos hijos y pocos recursos. Y también aparece lo que se llama el jefe de empresa, el empresario. ¿Qué quiere el empresario? Mínimo de gasto y máximo de beneficio. Por lo tanto, explota, es lo que llama el inicio del capitalismo salvaje, la explotación de los trabajadores. El proletario se organiza y surge el movimiento obrero, los sindicatos de clase y finalmente los partidos socialistas, que consiguen votos en los parlamentos y se legislan mejores condiciones laborales para los trabajadores. Se llega a la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 semanales. Estos horarios se fueron reduciendo hasta 40. Y actualmente el proyecto de ley, no sé si se ha aprobado todavía, es de 37 horas semanales. En muchas empresas ya solo se trabaja 5 días a la semana. El proyecto es que de llegar a las 32 horas semanales, pues al cabo de un tiempo, a lo mejor para el 2030 ya solamente se trabajarán 32 horas semanales. También se consiguieron las vacaciones pagadas y el mérito es de los movimientos obreros. Con la revolución industrial nace la oficina. La máquina de escribir se inventó en 1830, introduce a las mujeres en los despachos. Solo había que estudiar mecanografía. Pero ¿cuál era la problemática? Que en cuanto se casaban o tenían hijos dejaban el trabajo. Y así esta situación, esta actitud, digamos, de la sociedad patriarcal ha durado hasta mediados del siglo XX. Las mujeres al casarse y tener hijos, pues dejaban sus trabajos y eran amas de casa. Aparece también el trabajo de dependiente, telefonista o enfermera, porque ya se inventó el teléfono y de ahí otro. O sea que cuando hay unos inventos surgen nuevos trabajos, porque hay que adaptar a las personas y enseñarlas a los nuevos oficios. En el último escalón femenino estaban las obreras y las criadas. El ferrocarril creó nuevas clasificaciones laborales: jefe de estación, auxiliares del jefe, maquinistas, etc. El automóvil sustituye al coche de caballos. Aparece el mecánico, el fabricante de coches, el chofer, etc. En América del Norte, en aquella época, es una nación en expansión industrial y comercial. Los americanos tienden a aplicar métodos a todo. Allí surge el taylorismo, que controla los movimientos de los trabajadores para cada pieza fabricada y el tiempo que emplean en ello. Es un estudio ergonómico de la energía humana. Taylor no se preocupó de la psicología de los trabajadores. Ford, millonario de la época, principios del siglo XX, hizo de la producción miró la producción con otro punto de vista. Se trataba de fabricar en cadena un número del mismo, bastante abultado, el mismo modelo de automóvil, lo que abarataba la producción. ¿Y qué consiguió con esto? Pues que sus mismos trabajadores, él tenía interés en que todos sus trabajadores compraran los automóviles que él fabricaba. Es así como se conoce esto como el denominado Fordismo. Así que en Estados Unidos se inicia la sociedad de consumo, con las muchas fábricas de muchas cosas en cadena. Las unas empresas formaban a sus técnicos
para arreglarlos cuando se estropeaban. Actualmente cuesta más arreglar una máquina, una lavadora, o sea, que venga el técnico que comprar una nueva. También en Estados Unidos se inicia la fabricación de ordenadores y el diseño de programas informáticos. La empresa IBM fue una de las pioneras en esta cuestión. Fue la empresa más potente. Trabajaba en ella mucha gente muy cualificada, que manejaban, a ver, nosotros, nuestra generación, yo por ejemplo he trabajado en una oficina y al principio no existía internet, pero sí existían ordenadores. Algunos ordenadores eran grandes armatostes, que no eran fáciles de mover ni de gestionar. Entonces, más adelante aparece la máquina ordenador, que sirve para facturar, para hacer contabilidad, todavía no archiva, la máquina todavía no archiva. Con la llegada de Internet en el ámbito laboral, los ordenadores reducen su tamaño. Todo es cuestión de conexiones y cableados. Actualmente, en muchos casos no se necesita ir a la oficina, se trabaja desde casa. El trabajador es igualmente controlado por la empresa, pero ahora se ahorra el viaje de ida y vuelta. El trabajo en ordenador en casa invade la vida privada. Hay menos desconexión de la vida laboral y se socializa menos con los compañeros de trabajo. La inteligencia artificial, nueva tecnología, es posible que elimine puestos de trabajo, pero creará otros, sobre todo de diseño y aplicaciones. La robotización por ahora se aplica a algunas cosas, por ejemplo, un dron es un robot y parece ser que han demostrado que son bastante útiles los drones. Y también hemos visto como curiosidad androides que, por ejemplo, en el mismo aeropuerto hay un robot androide que no solamente tiene una mano, brazo y mano, y sirve allí en la cafetería cerca de la puerta de embarque. Y todo el mundo se hace selfies con él porque es una curiosidad. Solamente tiene un brazo, porque se ve que el otro no lo necesita. En algunos restaurantes han puesto un robot, pero por ahora son testimoniales. Hemos de tener en cuenta que un robot no tiene capacidad de pensar, solo sigue un programa. El alto ejecutivo está en decadencia, los expertos han tomado el relevo y no van en traje ni corbata, ni coches de alta gama. A nivel de empleo, los empresarios no encuentran siempre los empleados que necesitan, ya que la titulación no tiene mucho que ver con las necesidades de la empresa. En los trabajos duros, los nacionales no quieren trabajar, lo hacen los emigrantes, que a su vez y sin motivo son acusados de que quitan puestos al trabajo de los nativos. El trabajo para toda la vida solo lo tendrán los funcionarios, privilegiados del sistema. Hay personas que su propia personalidad son inempleables, no se ajustan a rutinas, obediencia o grandes esfuerzos. La mayoría pues o viven de otras personas o tienen la renta de inserción. Otros viven de la economía sumergida o del trapicheo. En el futuro no van a existir un puesto de trabajo para cada individuo, por lo que se estudia poner una tasa a cada ordenador que se subvencionará con una renta básica universal. A los que no encuentren trabajo, para los que no encuentren trabajo, no quieren trabajar. En la última encuesta del CIS, ya hay muy pocos que se incluyan, porque el otro día me hicieron una por teléfono, y a mí no, eso fue para otra cosa, pero que se ve que hicieron una encuesta y ahora resulta que la gente no se considera obrero, nadie se considera obrero. Incluso si le preguntan, ¿usted pertenece a la clase trabajadora? Y dice, no, yo no pertenezco a la clase trabajadora, no sé a qué clase creen que pertenecen, porque todos tenemos que trabajar. Parece que ser obrero quita estatus y está mal considerado. Ahora todos son técnicos de mantenimiento, de saneamiento o de parques y jardines. A los de construcción, los de las obras de edificios y los de obra pública, a esos sí que los consideramos obreros. Todos somos trabajadores. Para vivir o subsistir hay que trabajar. Si no queremos acabar en la indigencia, tanto en los trabajos que nos gustan como en los que no nos gustan.
El salario es un medio para conseguir otros fines. Ya está. Muy bien.